Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast número 11 de alexariza.net. Como veis, un día más, una semana más, estamos aquí para traeros novedades, traeros actualidad y charlas interesantes en nuestro programa en Red A2, disponible ya en todas las plataformas de podcast, Spotify, Google, Apple Podcasts, iVoox y muchas más. Como siempre, aprovecho para deciros que ya tenéis muchísimos cursos en la web en los que podéis entrar, suscribiros y aprender muchísimas cosas de redes e internet. Y si no estáis suscritos, entrad igualmente también en alexariza.net para aprender de todo lo relacionado con el networking, los sistemas y seguramente aprendas algo más. Eso sí, te aseguramos que te divertirás y que estarás invitado a participar a todos los eventos tipo podcast, tipo cursos, tipo post que queráis sugerir. Sin más, os dejamos con el podcast número 11 de alexariza.net. Pues hoy me toca a mí y me gustaría hablar de un tema que me encanta y me asusta, quizá a partes iguales. Y a su vez me parece un tema muy interesante que a muchos padres nos toca de lleno. Además, quisiera hablar de este tema tomando como referencia un libro que me ha encantado, que se llama Tus hijos y las nuevas tecnologías, de Óscar González. Y es que a pesar de yo tener mi propia percepción de este tema, después de leer este libro he asentado, por un lado, las bases que ya tenía y que quiero comentar en este podcast, y por otro lado he descubierto cosas muy interesantes que como ingeniero de telecomunicaciones me gustaría compartir con todos vosotros y vosotras de su libro. Así que espero que no le importe y que no le importe que le haga un poco de publicidad gratuita. Además, creo que este tema puede interesar a los que, tanto los que sois padres como los que tengáis pensado serlo, como los que no tenéis pensamiento ni intención de serlo, ya que considero que todas las visiones son iguales de interesantes y me gustaría conocer las vuestras desde todos los puntos de vista. Así que empezamos. Bien, voy a empezar analizando un poco la sociedad donde vivimos. Ya comenté por encima en el podcast de redes en tiempos de COVID parte 1 y parte 2 un poquito también, cómo vivimos en una sociedad donde el tiempo es muy importante y que contrariamente mucha gente no consigue tener debido a la carga frenética de trabajo que tenemos. Y es que conciliar hoy en día es difícil, y más cuando vivimos en una época muy diferente a la de nuestros padres, donde el modelo patriarcal, vamos a decir, se hacía más presente. En nuestra generación, sin tener un piso pagado como ya seguramente lo tenían nuestros padres, es difícil pagar una hipoteca o un alquiler, pagar la luz, el agua, el gas, la comida, por una sola persona. Es decir, contando con un solo sueldo en casa. Solo hay que ver cuántos gastos tenemos al mes en comparación a los sueldos, ¿no? La inflación está claro que es un problema que se ha ido agravando con el tiempo. Todo cuesta más caro, pero los sueldos no es que hayan subido demasiado. Y este considero es el primer punto de inflexión. La imposibilidad de dedicar el máximo tiempo a nuestros hijos e hijas hace que busquemos alternativas o sustitutos para llevar a cabo esa tarea. Y uno de ellos, el móvil o la tablet, o cualquier dispositivo que podamos encalomar, ¿no?, a nuestros hijos e hijas a una edad quizá demasiado temprana, con contenido muchas veces inapropiado para ellos. Y he aquí el siguiente punto de inflexión. ¿Qué es un contenido apropiado para ellos? ¿Sabemos 100% que lo que les estamos enchufando, entre comillas, a nuestros hijos o hijas es apropiado? Y finalmente, y muy relacionado con el punto anterior, ¿qué entendemos como contenido? ¿Solo tenemos que vigilar qué vídeos consumen nuestros hijos e hijas de YouTube?
O también esto incluye todo el tema de las redes sociales, páginas web, etcétera, que consultan ellos. Y no solo eso, ¿qué pasa con las videoconsolas? ¿Es también, se considera contenido o es ya entretenimiento? Esto no tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa con esto? Entonces, tenemos y quiero plantear estas dos grandes cuestiones en este podcast. Primero, ¿a qué edad creemos que deberíamos empezar a darles un dispositivo a nuestros hijos? Y segundo, ¿qué tipo de contenido deberíamos permitir consumir a nuestros hijos? Es decir, vídeos, redes sociales, páginas web, videoconsolas o videoconsolas no, o páginas web sí. ¿Qué tipo de contenido deberíamos permitirles consumir a ciertas edades? Partimos de la base de que nuestros hijos e hijas han nacido en un mundo con internet, esto es así. Han nacido con móviles, han nacido con tablets y con todo tipo de contenido disponible a golpe de clic. Y para nosotros, además, educarles en esto es nuevo, porque también estamos en la época del nacimiento de internet, hemos vivido eso. Y es nuevo precisamente porque nuestros padres no han tenido tampoco esa preocupación, ya que, pues como digo, internet no existía. Con lo que nosotros, a su vez, tampoco hemos recibido esa formación o esa educación por parte de ellos, ese tipo de educación por parte de ellos, basándose en la existencia de internet, de contenido, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es justo ahora, en su pleno apogeo, cuando necesitamos tener una formación digital como padres para poder inculcar a nuestros hijos e hijas. Si no, podemos llegar a inculcarles valores erróneos que pueden repercutir en su desarrollo o autoestima, aunque esto ahora mismo nos cueste verlo. Pero, insisto, es una formación que nosotros como padres también necesitamos. Y ojo, no voy a decir que la tecnología es mala, porque entonces estaría tirándome piedras sobre mi propio tejado, pero sí que considero que es muy necesaria esa educación digital y que creo que, insisto y repito, muchos padres necesitan. Y ya no solo por los valores que afectarán a nuestros hijos en un futuro, sino por los peligros que les puedan aportar. Además, es muy importante también, considero, saber escoger qué tipo de contenidos nos van a ayudar al desarrollo de nuestros hijos y cuáles no les van a aportar absolutamente nada. Considero que es esencial que supervisemos y pongamos normas a nuestros hijos a la hora de consumir y navegar por internet. Eso sí, lo primero y esencial que creo, y considerando una educación basada en el ejemplo, es que nosotros seamos precisamente los primeros en usar la tecnología de forma responsable. Porque si nuestros hijos al final nos ven a todas horas y a cualquier momento enchufados o enganchados al móvil, no esperéis que luego ellos hagan lo mismo y no nos pidan un móvil o una tablet también para estar enganchados a todas horas. Entonces, debemos saber dejar el móvil apartado de nosotros en momentos en los que no lo requiera. Saber dejar el móvil en otra habitación, por ejemplo, y no estar constantemente consultándolo. Y de esto podría hablar largo y tendido en otro podcast porque considero que hay una seria dependencia en los jóvenes y los adultos con los móviles, con las redes sociales, etcétera, que queramos o no influye en nuestra percepción y la de nuestros hijos e hijas. Al final, como digo, mucha parte de la educación basada en el ejemplo va a influir en que nuestros hijos tomen una visión de nosotros u otra. Es decir, al final esa dependencia que podamos tener nosotros como adultos a los móviles, a las tablets, contenido, redes sociales, hace que los yonkis del móvil lo vean como algo normal y den a sus hijos
e hijas un dispositivo en épocas demasiado tempranas. A su vez, nuestros hijos nos verían como yonkis digitales, viendo esa dependencia como normal y recibiendo una educación difícil de controlar en edades más maduras y que a su vez seguramente transmitan a sus hijos. Entonces, visto este punto, es decir, asumido que tenemos que desengancharnos del móvil como padres, como primera instancia, vamos al siguiente punto. Estoy muy de acuerdo con Óscar González en su libro, el libro que comentaba al principio, que nuestra tarea como padre debe ser, y cito tal cual él dice en su libro, prevenir, acompañar y orientar. ¿A qué se refiere Óscar con prevenir? Se refiere a conocer las tecnologías sin excusas, es decir, somos mayores para aprender a ver cómo funciona una tecnología, es decir, si nosotros al final queremos que nuestro hijo utilice una red social de forma responsable, los primeros que debemos entender cómo funciona esa red social somos nosotros, porque al final nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente, que es acompañar y supervisar a nuestro hijo en esa red social. Que ojo, que no es prohibir, es acompañar o supervisar, no prohibir. Es decir, si vas a comprar un móvil o una tablet a tu hijo sin supervisión, mejor que no lo hagas. Esto lo dice Óscar y yo estoy totalmente de acuerdo. Y luego pues orientar. Como decía, pues con el ejemplo, creo que hay ciertas conductas de dependencia que no debemos transmitir a nuestros hijos e hijas. En definitiva, debemos ser sus acompañantes en todo esto, no ser sus detractores y mucho menos ser contrariamente los más permisivos en todo esto. De manera que si, por ejemplo, empiezan a tener una red social, nosotros estemos con ellos. Les enseñemos sobre todo a juzgar qué contenidos son buenos y qué contenidos son malos, y que sepamos qué comparten y con quién lo comparten. Aunque no les guste la idea, tenemos que ser nosotros los encargados de que vean que esa opción es la correcta a su edad. Además, tener un dispositivo común en la casa desde el cual acceder a ese contenido puede ser una muy buena idea al principio. Es decir, que ellos no tengan una exclusividad de un dispositivo, que sepan que ese dispositivo, al ser común, lo puede ver cualquiera. Y bien, vamos al principal tema de este podcast, y es que Internet tiene una memoria infinita. Así lo podemos ver, todo aquello que subimos ahí se queda para siempre. Y por mucho que queramos eliminarlo y no lo veamos a simple vista, ahí se queda. Y contad con que las políticas de privacidad de muchos sitios y redes sociales, y que siempre aceptamos, ya se encargará de que así sea, es decir, de que la información se quede ahí permanentemente. Y ya no solo eso, cualquiera que se haga con esas fotos o contenido que subamos, puede hacerlo circular por la red. Y ahí ya sí que pierdes el control de toda difusión que pueda hacerse de ese contenido. Al final, ese contenido no solamente se puede difundir, sino que la gente se lo puede guardar en sus ordenadores y publicarlo en cualquier otro momento. Es decir, por eso insisto que es difícil poder eliminar un contenido de forma 100% segura. Además, contad que la difusión de ese material puede ser un delito. Y aquí tenemos que ponernos en los dos puntos de vista, tanto si lo haces tú como si lo hacen otros. En definitiva, hay muchos casos con consecuencias devastadoras en menores por subir fotos inapropiadas en la red. Consecuencias como el grooming o el bullying. Es importante especificar que si no somos personas públicas, además somos adultos y tenemos un trabajo en el que no estemos expuestos al público, por ejemplo, la difusión masiva de una foto o de vídeos eróticos nuestros propios puede parecer algo insignificante. Pero la cosa cambia mucho
si esto se traslada a personas públicas o con un determinado trabajo que pueda afectar a su imagen o la imagen de la empresa a la que pertenece. Pero es que además se agrava muchísimo si esto se traslada a menores, cuya presión social es mucho más fuerte que a nuestras edades y cuyo estado de madurez también y de desarrollo hacen que muchas veces no sean capaces de gestionar y manejar un problema de esa envergadura. Con lo que no debemos, como adultos, restar importancia a este tipo de acontecimientos solo por el hecho de ser adultos. Además, tenemos que remarcar que es delito difundir esas imágenes o atentar a terceras personas, y eso sí que ya es un acto con consecuencias nefastas para... No obstante, y a pesar de los numerosos problemas que puede conllevar psicológicamente a un menor, o a un adulto también puede ser, este tipo de conducta, no debemos olvidar que hay otro gran problema que nos hacemos nosotros mismos o nuestros hijos a sí mismos al consumir de forma masiva y continuada contenidos o estar constantemente conectados a las redes, y es el aislamiento social. De alguna manera no somos conscientes del tiempo que pasamos conectados al día y que podríamos aprovechar para otras cosas que nos pueden beneficiar más. Escucho a diario gente que dice que no tiene tiempo, en cambio no saben cuánto tiempo llevan conectados a las redes. Como siempre, nosotros, como padres, debemos ser los primeros en aprender a desconectar. Pero sobre todo, y como ya he dicho, debemos ser su ejemplo, ya que si cuando requieren nuestra atención les damos largas y nos ven con el móvil, raro será que no vean esa conducta normal y se sientan sustituidos por las pantallas, cosa que ellos y ellas harán más adelante seguramente a una temprana edad. Y bueno, hasta aquí yo diría que la primera parte de este tema. Creo que es un tema bastante controvertido y bastante delicado, que podría dar para mucho. Pero tampoco quiero extenderme demasiado, al menos ahora al principio. Tengo algunos temas también que comentar respecto a esto, pero voy a hacer una segunda parte para no condensar todo en un mismo podcast, que encarnemos un poquito más a las redes sociales, quizá, y los problemas que pueden tener nuestros hijos e hijas en las redes sociales. Intentaré centrar la segunda parte en los contenidos que se supone que pueden consumir o debemos tener cierto cuidado para que consuman nuestros hijos, como pueden ser las redes sociales, los vídeos y contenidos que pueden consumir en las plataformas de streaming, y luego nos centraremos en la parte de los videojuegos y hablaremos un poquito también de la televisión tradicional que tenemos en casa, y veremos finalmente haremos una pequeña conclusión de todo este tema. Espero que os sea interesante este tema, espero vuestros comentarios y nos vemos en la segunda parte del podcast.